Bienvenidos a la clase de Humash. Buena semana para todos. Estamos preparados ya para el mes de Nisan, el mes de la redención. Hoy es el 24 de Adar, 5775. Perdón, ahora que es de noche, ya es el 25 de Adar del 5775. Hace mucho no hay actualizaciones en la comunidad judía. Y es el 15 de marzo del 2015. Estamos estudiando Vayetze. Salió. En nuestro Humashim estamos en la página 135 y estamos en el capítulo 28, en el Pasuk Yud-Bet, en el Pasuk 12. Ya fue a buscar un marcador, ¿no? No sé si... Ok, vamos a hacer un resumen de lo que tenemos hasta ahora. Jacob sale al exilio. Explicamos que, según el Rebbe Lubavitch, él explica todo el cuento de Jacob saliendo al exilio como la misión de cada persona en su vida después de la yeshiva. Cuando la persona se casa, cuando la persona sale a Lujut, sale a su misión en el mundo, sale a trabajar. Y no solamente eso, sino que también en general representa el descenso del alma al mundo. ¿Sí? La salida de Jacob de la tierra de Israel hacia Harán representa el descenso del alma de cada persona a este mundo. Explicamos que Israel, en este caso Jacob, se va de Beersheba, el pozo de los 7, que dijimos que eran los 7 midot, 7 atributos de Kedushá, de las emocionales, y se va a Harán, que es donde Hashem está oculto, o Efraín, y así también el alma de cada persona, su fuente es en Atzilut, en el mundo que es pura divinidad, en las 7 midot de Atzilut, y baja a Harán, a los mundos donde Hashem está oculto, que es, me parece que Abiyá lo está usando el Humash ese, Efraín, me parece que Abiyá lo está usando, ¿no? Es de Abiyá, ¿no sé? ¿Cierto? Ok, disculpame por cortarte el mambo, como dicen en Argentina. El descenso del alma a los mundos inferiores donde Hashem está oculto. Es el descenso de Jacob a Harán, a hacer su misión en el mundo. Entonces así es como vamos a estudiar los siguientes psukim y los siguientes cuentos de Vayetze, la salida de Jacob. Ok. En el pasuk 11 habíamos dicho que Jacob al salir, él reza y cubre su cabeza con piedras. Explicamos en otra clase que dijimos que cuando la persona sale al trabajo, al exilio, hay dos tipos de diáspora, ¿se acuerdan que nombramos? La diáspora de Misraim, en Egipto, que es la de pobreza, y la diáspora de Ashur, que es la de riqueza. Para cuidarse de esa diáspora hace falta cubrirse con piedras, que son letras de Torah, como explicamos en la clase anterior. Ahora en el pasuk 12 llega un pasuk muy importante. Ahora que estamos en este pasuk tan importante, vamos a leerlo y estudiarlo. Vamos a empezar a ver por Eliab. Pasuk Yudlet 2, capítulo 28, pasuk 2. Vaya jalón, De vuelta, por favor, de empezar de vuelta. Vaya jalón. Muy bien. Veine Sulam, Musaf, Arzar, Berocho, Magia, Shamaima, Vine, Malafei, Dubin, Olim, Beyo. Muy bien. Te voy a dar un consejo. Hoy dijiste algo que está bien, según lo que enseñé hasta ahora, pero ahora voy a tener a enseñar algo diferente. Hoy dijiste, Beyajalom, Vine, Sulam, Musaf, Arzar. Está bien, porque dijimos siempre que en el hebreo en general es aguda. Pero fíjate que en general, donde está un palito o donde está el tam, o sea, el cantito, es donde está el acento, en general. Por lo tanto, acá que ves en la palabra arza, que el tam, el acento, está en la alef, es arza. ¿Sí? Este es un tip para que sepas. ¿Sí? Fíjate en general, siempre en general el tam, que es el cantito, es donde es el acento. En general las palabras tienen acento agudo en hebreo, en la forma de hablar sefaradí. Pero el acento también se puede saber a través de dónde está el tam. Entonces es arza. Ok, vaya jalom, y soñó, Jacob soñó, Beine, y aquí, Sulam Mutzav Arza, que hay una escalera que está puesta en la tierra, Verosho Magia Hashamaima, y su cabeza, o sea, su punta superior, llega hasta el cielo. Fíjense que cómo debería decir el pasuk, ¿cómo se dice tierra? Eretz. ¿Cómo se dice Sham? ¿Cómo se dice cielo? Casi lo digo yo. Shamay, muy bien. Pero acá el pasuk, ¿cómo lo llama? Diferente. Shamaima, ¿y cómo dice? Eretz, Arza. ¿Qué significa Arza y Shamaima? ¿Por qué no Eretz y Shamaim? Pues está explicado en Hasidut que son
los extremos. Es como un extremo de la frase. Si yo digo Eretz es la tierra, yo digo Arza es la parte más baja de la tierra. Shamaim es el cielo, Shamaima es la parte más alta del cielo. O sea que está de un extremo al otro esta escalera. Desde la parte más baja de la tierra hasta la parte más alta del cielo. Vejine, y he aquí, Malachei Elohim, Olim y Ordimbo, que los ángeles de Elohim suben y bajan en él. Suben y bajan en él. La pregunta, primero que nada, la pregunta famosa que hace Rashi. ¿Cuál es la pregunta que hace Rashi en este pasuk? Cuando Rashi, en realidad Rashi no hace una pregunta, ¿cierto? Rashi da respuestas. Pero si Rashi da respuestas y explica, es por qué. Porque tiene una pregunta. ¿Sí? El rey de Lubavitch, él usa siempre el método para entender a Rashi, que se llama ¿cuál es la pregunta de Rashi? El rey de Lubavitch en todas las sijot de él explica a Rashi, que lo hacía todos los Shabbatot en el último tiempo. Muchas de las sijot del rey de Lubavitch son explicar a Rashi. En los últimos años, en cada Shabbat, el rey hacía Farbrengen, hacía Leonón Hasídica, como nosotros hicimos la otra vez, nada más que era más grande y era más profunda. El Rebbe, cada Shabbat hacía Farbrengen y cada Shabbat explicaba un Rashi de la Perashá, un Rambam, una parte del Rambam que se estudió en la semana, un concepto, disculpame, había que empecé. ¿No encontraste? Ok, no pasa nada. Disculpame que empecé, pero se hacía muy tarde, pero estuve resumiendo las otras clases para que no te pierdas, ¿ok? El Rebbe Lubavitch también, cada Shabbat analizaba una explicación de Rashi de la semana, analizaba un Rambam, un pedazo del Rambam que se estudió en esta semana. Ustedes saben que el Rebbe Lubavitch instituyó el estudio del Rambam diario. ¿Escucharon alguna vez? El estudio diario del Rambam. En Chabad hay una costumbre de leer todos los días la porción de la perashá del día, una parte del libro del Teilim dividido en los días del mes. Bienvenido. ¿Tu nombre? Moshe. Ok, un gusto, Moshe. Moshe. Ok, Moshe. Un gusto, Moshe. ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? ¿Cuántos? Okay. Gracias por preguntar. Ok, pone contento. Que sean más. Yo también tengo 2 hijos. Un gusto. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? ¿Por qué? No, Jesús Shalom. Jesús Shalom, nunca dudé. Nunca dudé. Quería ver qué pensabas vos de mí. ¿Entendés? Si no entendés es porque vas a entender. Bueno, tenés razón. Ok, dice Jaim, admito que tuve mis dudas y ahora me confieso, fui un tonto al dudar de ti. Pido disculpas. Bueno, sigamos adelante. Estamos estudiando Bereshit, Pasuk, capítulo 28, Pasuk 12. Ok, estamos diciendo así. Ok, entonces el Rebbe Lubavitch instituyó. Chabad en general acostumbra leer la porción semanal del día, el Teilín del mes y el Tania dividido en el año. Y el Rebbe Lubavitch instituyó también estudiar el Rambam, todo el libro del Rambam, el Mishneh Torah, todo el libro de Alajot del Rambam, y lo dividió en 2 maslulim, o sea, en 2 caminos de cómo terminar el Rambam. Se puede estudiar un capítulo de Rambam por día y lo terminás en... ¿Cuánto tiempo tardás de terminar todas las alajot que hizo el Rambam? ¿Por qué? 7 años tardás en estudiar todo el Talmud si lees una hoja por día. El Daf Yomi del Talmud. ¿Sí? El Rambam es el único libro de alajá que incluye todas las alajot de la Torah. Por eso el Rebbe instituyó que se estudia el Rambam. Todos los demás libros no incluyen todas las alajot. Shulchan Aruch no incluye leyes de Korbanot. El Rambam no incluye leyes de Korbanot, incluye todo. Por eso el Rebbe dijo que se estudia el Rambam. Si vos estudias un perek por día, terminás el Rambam en 3 años. Si estudias 3 prakim, 3 capítulos por día, lo terminás en un año. Todas las alajot de la Torah, en un año podés terminar si estudias 3 capítulos del Rambam por día. No es tan difícil. ¿Sí? ¿Por qué hay 2 maneras de terminarlo, o en un año o en 3 años? Esto tiene la fuente en otro lado. ¿Conocen ustedes también un sistema que se termina o en un año o en 3 años?
La escuela terminás en un año o en 3. Una pista. Porque te echan. Una pista. No. ¿El árbol? La Torá. Nuestra costumbre es terminar toda la Torá ¿en cuánto tiempo? En un año. Pero la costumbre en la tierra de Israel era terminarla cada 3 años. ¿Sí? No se leía tanto como leemos nosotros, entonces la gente iba al templo más contenta porque no llegaba tan tarde para comer a la casa, porque leían menos de la Torá. Entonces, en 3 años terminaban la Torá. Entonces, así como se puede terminar la Torá o en 3 años o en un año, también el Rambam se lo puede terminar en un año o en 3 años. Ok, entonces en cada Shabbat el rey analizaba un Rambam, un Rashi, un pedazo de Kabbalah de su padre, la vida de Yitzhak, y también otros tipos de otras cosas. Entonces el rey siempre usaba para entender a Rashi, ¿qué pregunta tiene Rashi? ¿Por qué Rashi tiene que decirme algo? ¿Quién le pidió? Si me está tratando de explicar algo es porque tiene una pregunta. Y hay que entender cuál es la pregunta de Rashi. Ahora volvemos al pasuk. ¿Qué pregunta tiene Rashi en este pasuk? Fíjense. Hay algo en este pasuk que no funciona bien. Dice que los ángeles de Hashem, ¿qué hacían? Subían y bajaban. ¿Y cuál es el problema de que suban y bajen? Porque no bajan ni suben. ¿Por qué no bajan y suben? ¿Por qué deberían bajar y subir? Porque es lo alto. Muy bien, exactamente. Los ángeles estaban arriba, entonces deberían primero bajar y después subir. Entonces, ¿por qué los ángeles primero suben y después bajan? Debería ser al revés. Primero bajan y después suben. Pero acá no hay signo de pregunta en el Rashi. Rashi no conocía los signos de pregunta. ¿Y cómo sabe cuando hay una pregunta? Rashi no hace preguntas. Ah, Rashi da respuestas. Rashi da respuestas. Vos no sabés cuál es la pregunta de Rashi. Para poder entender a Rashi, tenés que pensar cuál es la pregunta. Eso es lo que estoy diciendo. Rashi no hace preguntas. Rashi hace respuestas. El breve lo que hacía es para entender que pienses cuál es la pregunta. ¿Ok? ¿Se entiende? Rashi dice directamente, dice, Olim Tejilá, viajar Jordim. Primero suben, después bajan. Contesta Rashi, ¿por qué los ángeles primero suben y después bajan? Dice, pues son los ángeles que acompañaron a Jacob cuando se fue de Israel. ¿Y qué le dijo Isaac? Que Hashem mande sus ángeles y le acompañe o algo así. Entonces, Jacob lo acompañan ángeles a salir de Israel. Esos ángeles que lo acompañan, al llegar a este lugar, primero suben a lo alto y después bajan de vuelta. Por eso no dice bajan y suben, sino suben y bajan. Porque son ángeles que ya estaban con Jacob. Que me dé guarda. Cambio de guarda. Okay. Sobre esto hay un cuento. El Rebbe de Ruzhin, el Rebbe de Ruzhin, el primero, Rabí Israel de Ruzhin, fue un Rebbe hasídico que tenía mucha plata y se comportaba como un rey. Todo lo que él hacía era pomposo y de oro y de plata. La dinastía de Ruzhin, dicho sea de paso, vinieron a Israel. Les conté una vez que en Jerusalén, en la ciudad vieja, en Iraticá, está la Jurubá, que es el templo que fue destruido en la guerra del 48. Fue destruido 2 veces en realidad. En la guerra del 48 fue destruido y es el templo de... ¿quiénes eran los que estaban en la Jurubá? En la Jurubá, antes que lo destruyan, había gente. Esa gente, ¿de dónde vino? Era un grupo de judíos que vino de... ¿De qué grupo de gente venía? ¿Quién los mandó? No. El Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna mandó a alumnos suyos, a muchos alumnos suyos, a Israel. Dijo que hay que ir a Israel rápido, porque si no aprovechan este momento para ir a Israel, van a venir tragedias muy grandes sobre el pueblo de Israel. Cuentan sus alumnos que lloraba mientras lo decía, lloraba y decía, vayan a Israel lo antes posible, porque si no se apuran para ir a Israel, quién sabe lo que puede pasar. Bueno, ellos no sabían lo que puede pasar, nosotros sabemos lo que puede pasar, ¿cierto? Sabemos lo que pudo pasar, pasó la Shoah, pasó el Holocausto. Entonces el Gaón de Vilna mandó a sus alumnos a Israel. ¿Sí? Mucha gente dice que fueron los primeros Olim hace mucho tiempo, los primeros que vinieron a Israel hace mucho tiempo para volver a Sion. En la práctica hubo Hasidim, que vinieron antes que los alumnos del Gaón de Vilna a Israel, pero no importa. Los alumnos del Gaón de Vilna fueron entonces acá a Israel y fueron a la Jurba. La Jurba es este templo que lo construyeron hace poco, que originalmente era de alumnos de la viuda Hasid. Hasidim de antes del Baal Shem Tov. Ahora,
está construida la Jurba, pero en la ciudad vieja, cerca de ahí, hay una yeshiva en la ciudad vieja, no sé si la conocen, Yeshivat HaKotel. La yeshiva del Kotel, una yeshiva muy linda, hay muchos uruguayos ahí, pueden ir y visitar. Mi cuñado estudió un tiempo, ahora está en el ejército, es general con los tanques. Y. Baruch Hashem. Ok, bueno. Y al lado de la Yeshivat HaKotel está un templo destruido, como la Jurba que estaba destruida, que se llama Tiferet Israel. Tiferet Israel, la belleza de Israel, que es de Hasidim. Ese templo que eran Hasidim de Ruzhin, de este Rebbe Israel de Ruzhin, que también vinieron a Israel. El templo está destruido y hace unos años ya, ¿cómo se dice? La, כולנו חברים. לא, בספרייה. אני מדבר איתו. אלדד? לא אלדד. גרשון. מה? איפה הוא? בבית אחר. איזה כמה? איזה מספר? שמחה. תודה. ¿Dónde estaba? Sí, hace pocos años se decidió que se va a reconstruir este lugar. Pueden ir, están ahí, lo pueden ir a ver, está ahí. ¿Saben dónde está? Al lado de Yeshivat HaKotel y al lado también del templo de la comunidad caraíta. ¿Saben lo que les digo? ¿Sí? Los caraítas que creen solamente en la Torá escrita y no en la Torá oral, tienen un templo ahí también al lado. Ah, ¿hay uno? ¿Cómo se llama? ¿Hay? Seguro que hay. Caray. Hay caraítas, hay comunidades caraítas en el mundo. Solo Torah escrita y no Torah oral. Sí. ¿Cómo se llama, Rafa? ¿Qué? El que está cerca de la Jurba. Cerca de ¿Cuál? ¿El caraíta? ¿Cómo se llama? No sé, pero es el templo de la comunidad caraíta. Está ahí al lado, está todo al lado. Está al lado de la Jurba. Hay un caminito, que si vas por ahí, hay un caminito cerca de la Jurba. Ahí, estás en la Jurba, la tenés atrás. Adelante tenés camino hacia el cótel para bajar. A la derecha, antes de seguir ese camino, tenés un lugar donde venden shawarma y todo eso. Al lado venden remeras. Y al lado hay un caminito que si entras ahí podés ir a unas excavaciones que hay abajo. Si seguís adelante, llegás a Tiferet Israel, al Yeshivat HaKotel y al templo de los caraítas también. En una época trabajaba en la ciudad vieja, por eso me acuerdo. ¿Cómo son los tefilín? ¿Eh? ¿Cómo son los tefilín? ¿Cómo son los tefilín de ellos? No tengo la mínima idea. Fíjate. Ok, Tiferet Israel dijeron que lo van a construir, hace ya unos 2 años más o menos, dijeron que lo van a construir. Y si se fijan, pueden ir a ver que el cartel que está puesto ahí, que dice que van a construirlo, está arrancado. Bueno, eso fue cuando yo fui la última vez. ¿Quién lo arrancó? ¿Yo? Dios libre. Árabes. Y salieron árabes a protestar de que van a construir en la ciudad vieja el templo de vuelta, y salieron a protestar, y hubo protestas por parte de judíos de vuelta en contra de los árabes y todo tipo de problemas, pero Besat Hashem no van a construir. Ok, volvamos al rey de Ruzhin. El rey de Ruzhin, cuando era muy chico, dicen que era una persona súper especial. Una vez estaban estudiando en la yeshiva, la sugiyá, el tema del Talmud, sobre qué hace una persona que está en el desierto, cómo hace para cumplir Shabbat. ¿Escucharon una vez esa halajá? ¿Cómo hace la persona que está en el desierto y no sabe qué día es para cumplir Shabbat? Pues hay una discusión entre los sabios. Hay uno que dice que apenas se da cuenta, cumple Shabbat y después cuente 6 días y después Shabbat de vuelta. Hay otro que dice no, a partir del día que se da cuenta que cuente 6 días y el séptimo hace Shabbat. Aunque sea que no es Shabbat hoy, no sabe si es Shabbat, ¿no? Cuenta 6 días y después hace Shabbat. ¿Sí? Entonces, cuando estaba el rey de Ruzhin escuchando este cuento, él decía, le dijo a su maestro, le dijo, no entiendo toda esta discusión en el Talmud. ¿Cómo una persona no va a saber cuándo es Shabbat? Si cuando es Shabbat uno mira el sol y el sol tiene otro color. ¿Cómo puede ser que la persona sepa cuándo es Shabbat? Bueno, así dicen sobre él. También cuentan que cuando era chico estaba en la escuela. ¿Quieres hacer una pregunta? Ok, sí. Entonces, por ejemplo, en los cristianos o los musulmanes que guardan otros días en su pensamiento. ¿Qué? O sea, a mí me dice con el Talmud, Hasta decís, cierto- ellos no podrían- creen que sea Shabbat, ellos no creen que sea Shabbat, ellos Pero es creen que como- se cambió de día simplemente. Pero hacen lo que ellos creen que deberían hacer en Shabbat. Sí, pero dicen que es domingo, no es que creen que el domingo es Shabbat. Dentro del cristianismo igual también tenemos Pero no algunos que saben dicen que no saben están qué mal. día es. Ah, tiene que ver con diferentes cosas. Bueno, si querés encontrarle un mérito a esa gente, entonces te felicito por ser tan bien pensado.
El Rebbe Erujin, cuando era chico, estaba estudiando Humash, llegó a este pasuk. Y cuentan que el Rebbe Erujin, cuando el maestro enseñaba, el Rebbe preguntaba todas las preguntas del Rashi, antes de que el maestro las enseñe. Cuando llegaron a este pasuk, el Rebbe Erujin no dijo nada. Entonces le preguntó el maestro, una vez contesté en esto, si se acuerdan. Le preguntó el maestro al Rebbe Erujin, que todavía no era Rebbe, ¿cierto? Era un niño. Le dijo, ¿y? Y dice, ¿y qué? Dice, ¿cómo puedes no estar diciendo nada? Rashi acá tiene una pregunta sobre este pasuk, que es la que nosotros dijimos recién, la de los ángeles, y no estás diciendo nada. Dice, ¿y cuál es la pregunta? Dice, no, ¿y por cómo puede ser que los ángeles primero suben y después bajan? Debería ser al revés. Entonces el Rebbe Erujin le dijo, entiendo cuál es la pregunta. Jacob está soñando. Los sueños son cualquier cosa. Los sueños pueden ser cualquier cosa porque hay una pregunta en absoluto. Si cuentan sobre el Rebbe Erujin. Pero nosotros igual le prestamos atención a los sueños. Entonces, la explicación simple es esta que dijimos, que los ángeles de Jacob estaban acompañándolo cuando se fue, por lo tanto, subieron y bajaron, como decís, cambiaron la guardia. Ahora, en general, en la Kabbalah, este pasuk es un pasuk muy importante. Este pasuk representa la tefila, representa la plegaria, el rezo. ¿Y cuántos escalones entonces tiene la escalera? Ok, es una opción. El pasuk no dice, es cierto. No se puede dar mi propia medicina. Vámonos con bananas verdes, no. ¿Cuántas escaleras tiene la tefilá? ¿Cuántos escalones tiene la tefilá? 18. Lo dijimos en la clase anterior, en Pirkei Avot. Así que si no lo saben, significa o que soy un maestro malísimo o que ustedes son malísimos alumnos. No, la tefilá tiene ¿cuántas partes? Moshe. Bien, muy bien. ¿Ven? Tienen que tener hijos y casarse. ¿Se dan cuenta? 4 escalones. ¿Cuáles son los 4 escalones? Primero que nada, los korbanot, las ofrendas, hasta Baruch She'amar, empiezan los versos de alabanza. Después de los versos de alabanza empieza el Shema Yisrael Brajot, y después del Shema Yisrael Brajot llega la Amida, llega Shema Estre, las 18 Brajot de la Amida. Pero ahí va, después de la medida va a ser descendiendo. Muy bien, también explican los cabalistas que hay 4 escalones para bajar. ¿Cómo? Son los mismos. Así que está bien, si querés decir de 8, está bien. 8. Depende de qué tipo de escalera. ¿Qué decís? Depende de qué tipo de escalera. A ver, y son 4, ¿sí? Son los mismos. ¿Okay? Entonces los escalones son, primero que nada, las ofrendas, después tenemos los versos de alabanza, después tenemos el Shema y las Brajot, y después tenemos la Amidá. No voy a explicar ahora todos los detalles. Si quieren ver ustedes bien estos detalles, estos conceptos, entren en lavalier.com. Si es necesario, hay un artículo que escribí que mamá explica muy lindo todos esos detalles. Tengo que admitir que ese artículo me salió lindo. Que el artículo se llama... El artículo es sobre Perashat Vayetze. Así que busquen Vayetze y allí se explico todos los detalles. Pero en general hay que saber que, como decimos siempre, que la Kabbalah viene de la palabra Hakbalah, que significa paralelismo. Entonces tenemos que ver estas 4 partes en otros lados. Primero que nada, si vemos el número 4, automáticamente lo tenemos que relacionar con... Ok, ya hay lo que decir. ¿Ok? 4 letras de Muy bien, los 4 letras del nombre de Hashem. Entonces tenemos Yud, Kei, Vav, Kei. El nivel más bajo es la Hei. Arriba tenemos la Vav. Arriba tenemos la Hei. No, también, ¿por qué no? Dale, es una puerta. La puerta Hashem. Linda explicación. Y arriba tenemos la Yud. Después tenemos Ruach, Neshama, Hayá. Ruach, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá. Son las 4 partes del alma principales. La Yejidá es después de la Amidá. Después tenemos también las diferentes partes del alma, que son la parte baja de todas es la parte vital, la parte que da vida al cuerpo. Después tenemos la parte de las emociones, que son los versos de alabanza. Después tenemos la parte intelectual, contemplativa, que es el Shema, las brajot del Shema. Después tenemos la anulación total, el Jochma, que es anulación, es la nada en la Amidá, por eso es en silencio, como explicamos en la clase anterior. ¿Sí? Sí, también son las partes del cuerpo. El hígado, el corazón. Son 3 ahí. Y por eso la anulación. ¿Cómo? La anulación. Bueno, no sé qué es. No sé, pues. Esas son las 4 canales en general. Y en general siempre que vean el número 4, compárenlo con eso. ¿Se acuerdan que se les mostré el libro este? Lo podría traer, pero no lo encuentro ahora.
no me podría ir a buscarlo ahora, pero en el libro de este Rabbi, Zalman Schachter, él trae ahí las primeras partes de la tefilá, como son conectadas con el cuerpo, diferentes movimientos para hacer en esas partes de la tefilá, porque son partes conectadas con el cuerpo. Después está la parte emocional, después la parte intelectual. Bueno, no puedo repetir todo eso porque la verdad que ya lo hablé muchas veces en otras clases y lo escribí. Ahora podemos entender también por qué el Pasuk dice que los ángeles suben y bajan. Porque si nosotros lo interpretamos como que esto es en la persona, entonces la persona está en el mundo inferior al levantarse, está en los mundos inferiores, está acá en este mundo pensando solamente en lavarse los dientes y no está pensando en la Hashem en absoluto. Entonces la persona primero tiene que subir en la tefilá y después de la tefilá empieza a bajar. Si Jacob representa a cada uno de nosotros, entonces primero se sube y después se baja, y no al revés. Por eso también podemos ahora entender el final del pasuk. ¿Cómo dice el pasuk? Veiné, Malachei Elohim, Olim Beyordim, Bo. Los ángeles de Hashem suben y bajan, ¿qué es Bo? En él. ¿Qué es él? ¿En quién él? La explicación simple, ¿cuál es? En la escalera. La explicación más profunda, ustedes no se pueden imaginar quién es. ¿Qué es él? Suben y bajan en él los ángeles, ¿en quién? En este caso, Jacob. Muy bien. Entonces los ángeles de Hashem suben y bajan en él, en Jacob. Suben los ángeles y bajan los ángeles. O sea que a través de la tefilá de la persona eleva a todos los ángeles de todos los mundos, y eleva también a todos los mundos hacia arriba, y hace bajar a todos los planos hacia abajo. Eleva a los mundos y hace bajar el flujo. Dicen nuestros sabios que los ángeles se alimentan de los korbanot. Y hoy en día los ángeles se alimentan de las tefilot de las personas. Dicen que el movimiento de la persona en la tefilá le da comida a los ángeles, así dicen. En Chabad en general no se acostumbra moverse mucho en la tefilá, pero lo que sale, y eso le da comida a los ángeles. Los korbanot, los movimientos de la persona le dan comida a los ángeles. La persona es el centro de todo, por lo tanto cuando él sube, todo sube, cuando él baja, todo baja. Por eso pueden ver también, en segundo, que hay un paralelismo entre la primera parte de la tefilá, que es subir, y la última parte de la tefilá, que es bajar. La primera parte de la tefilá son korbanot, y decimos también el ketoret ahí. La segunda parte es versos de alabanza, teilim. La tercera parte es el shema y las brajot. Y decimos ahí que decimos también la kedushá que dicen los ángeles, ¿cierto? Kadosh, 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 Hashem Tzevakot, Bejolat Kebodó, que dicen los ángeles en las brajot del shema. Después tenemos la amidá. Fíjense que en el descenso es exactamente igual. Es totalmente paralelo. Empezamos con el Tajanún, que es como la parte paralela a la amidá. Después bajamos a Ubalit Zion, ayer Ubalit Zion, que tiene Ubalit Zion, igual es paralelo a las Barajot del Shema. Así como las Barajot del Shema tenemos Kedushá, muy bien, en Ubalit Zion también tenemos Kedushá, es paralelo. Y después en el Yuké de Timbrá, en el verso de alabanza, tenemos Teilim. Entonces, ¿qué decimos después en la tefilá? El Mizmor del día. ¿Sí? El Mizmor del día, que también es Teilim. Y después al final de toda la tefilá, ¿qué decimos? De vuelta el Ketoret. Antes de Alenu decimos de vuelta el Ketoret. Así como al principio de la tefilá empezó con el Ketoret y los Korbanot. Es exactamente paralelo, es exactamente igual. Nomás, totalmente igual. A menos que sean Ashkenazim. Si son Ashkenazim, entonces tienen problemas con los cabalistas. Pero seguro que ellos se arreglan también, igual. ¿No? Porque los Ashkenazim, ¿cómo hacen la tefilá? ¿Saben? Ustedes hacen como los Separadim en general. Los Separadim, los Ashkenazim hacen. Primero que nada, no siempre hacen Tajanún. Sí, hacen igual. Y segundo, que después de Ubalit Zion, que dicen, no el Shir Shelión, no el canto del día, sino directamente Alenu. Y después dicen el Mizmor Shelión, ¿por qué dicen Alenu después de Ubalit Zion? Y no como nosotros, los Hasidim y los Sefaradim, que hacen el orden cabalístico. ¿Ah? Puede ser. La cuestión es que Ubalit Zion es el final de la tefilá oficialmente. Los demás son agregados, más tardíos. Por lo tanto, el final de la tefilá oficialmente es Ubalit Zion. Así que es como oficialmente el final de la tefilá es Ubalit Zion, después se hace el Aleinu, que es el cierre total. Después los que hacen según la Kabbalah, como el Ariza, los Hasidim, los Sefaradim, que van según el Ariza, entonces pusieron eso antes. Pero los Ashkenazim hacen más como si fuera exactamente la halajá. Hacen más exactamente lágicamente. ¿Ok?
todos los Minhaot son puros y sagrados y no hay que volver loco a la gente de que cambie su forma de rezar, a menos que quiera. Sí, me quería decir algo, disculpa. Sí. ¿Dónde aparece que uno le da alimento a los ángeles? Es un midrash. Si querés la fuente, entonces tengo que ir a buscar. Porque la puedo dar, pero la tengo en el cole y no me la acuerdo ahora. Así que voy a tener que interrumpir la clase. Pero si querés, si me haces acordar, te lo muestro después. ¿Querés? Sí. Ok, si me haces acordar, te lo voy a mostrar. Si no me haces acordar, me voy a olvidar. Okay. ¿Y por qué No solamente sobre los ángeles, en realidad yo no lo nombré. Yo no lo nombré más que eso, se dije solamente los ángeles, pero el Midrash dice que en realidad a través de la tefilá nosotros alimentamos a Hashem mismo, no solamente a los ángeles, también a Hashem. ¿Qué significa eso? Lo dejaremos para otra clase. ¿Me decís? ¿Y por qué las escaleras y las 4 partes de la tefilá no están en la tarde y en la noche? El principal momento es en la mañana en Shaharit, de hacer la tefilá, para prepararse para el resto del día. Porque los sabios, hay una discusión, ¿sabés que hay una discusión entre los sabios en el Talmud, si las mitzvot necesitan kavanah o no? Si la persona que tiene que tener intención de hacer la mitzvah, o no hace falta tener intención de estar haciendo la mitzvah. Es una discusión, en ciertas cosas sí, en ciertas cosas no, hasta hoy en día es medio confuso cómo funciona eso. Pero Hasidut Chabad traduce la frase que las mitzvot necesitan kavanah, no como, o sea, no solamente como que en el momento de hacer la mitzvah hace falta kavanah, sino que la kavanah es la tefilá de la mañana. Cuando la persona hace tefilá a la mañana con kavanah, entonces las mitzvot que hacen en el día están imbuidas de espiritualidad y de ganas de conectarse con Hashem. Si la persona no hace tefilá como tiene que ser a la mañana, entonces será mitzvot así nomás. Entonces, primero que nada, la mañana es el momento principal para elevarse y bajar y prepararse. Después, Minjá y Arbit son otra cosa. Minjá es el trabajo espiritual de Minjá, no es una preparación para tener Kavaná todo el día. El trabajo espiritual de Minjá es el poder desconectarse del mundo y conectarse con Hashem. O sea, en Shaharit todavía no estás metido en el mundo. Estás recién despierto, pero todavía no te metiste profundo en el mundo. Entonces, el trabajo es prepararte para el resto del día. Minjá es el trabajo espiritual en Minjá es que estás en el medio de las cosas mundanas, o trabajando, o estudiando, y el trabajo de Minjá es el que me puedo desconectar de repente de eso y conectarme con Hashem, a pesar de que no esté preparado ni nada por el estilo. Y después, bueno, Arbit es el principio del día, es la preparación para empezar el día en realidad. Ahora, si te fijas bien, en realidad, sí tenés Shaharit en Minjá y en Arbit. Fíjate. ¿Qué haces en Minjá? Haces Psukei de Zimra con Ashrei. Haces los versos de alabanza. Y en Arbit, ¿qué haces? Berajot de Kriyat Shema y Shema, que no haces en Minjá. Entonces, si juntás Minjá y Arbit, estás haciendo un Shaharit en realidad. ¿Entendés lo que quiero decir? ¿No? Es como Minjá y Arbit es Shaharit dividido en dos partes. Pero no hay cada uno de ellos. Es cierto. Es una versión encapsulada. El trabajo principal de la mañana es para prepararse para el día, esa es la respuesta. Minjá es el separarse del mundo, y el Arbit es el prepararse para ir a acostar. No es tanto el trabajo. Pensá que cada momento del día tiene una textura específica. La mañana es una onda, Minjá es otra onda, el Arbit es otra onda. El momento de trabajo espiritual principal es a la mañana, más que nada. A poder prepararse para el día que empieza, el momento principal. En realidad empieza también a la noche. Ok, entonces, en resumen, lo que estamos diciendo acá. La escalera es la tefilá en general. Tiene 4 escalones, como explicamos que la tefilá tiene 4 escalones. Y también, si prestan atención, también hay algo interesante, que entre cada escalón hay un kadish. Si se fijan. Es en tefilá con minyan. Entonces se van a poder dar cuenta que entre cada parte de la tefilá hay un kadish. Y el kadish es como el escalón al próximo mundo. ¿Sí? Antes de Odu, entre Shema y Amidá, es cierto, entre Shema y Amidá no hay Kadish, pero hay, la Brajá es como el separador. Bueno, según la Kabbalah son niveles que están muy cerca uno del otro, no hace falta un Kadish para Pero conectarlos. sí hay Minjá. En Minjá es cierto que sí hay, pero no es lo mismo, porque es de Psuke de Simra a Amidá, así que no se usa tanto. En resumen estos son los ángeles que suben y bajan en Yaakov, o sea que en la persona estos ángeles suben y bajan, y suben y bajan. Y esto es lo que casi me olvido y quería contar, que cuentan los Hasidim, que el rey de Lubavitch, él
al principio, los primeros años, no hacía tefilá con los hasidim, hacía tefilá solo en su cuarto. Y después, el último tiempo, empezó a hacer también, en los últimos años, después de que falleció su esposa, empezó a hacer tefilá junto con los hasidim. Si ya les cuento eso, dicho sea de paso, ustedes saben que los rebes, en general, tienen cosas especiales. Por ejemplo, hay gente, hace poco fue el 7 de Adar, que fue el día que nació y falleció Moshe Rabbeinu. Ahora ya no. Discutían aquí en el Enu Amén. Moshe Rabbeinu, ahora ya no discutían aquí en el Enu Amén. Hay gente que acostumbra a hacer ayuno el 7 de Adar, por el fallecimiento de Moshe Rabbeinu. En Chabad la costumbre es que no se ayuna el 7 de Adar, pero que el Rebe ayuna. ¿Por qué? Porque el Rebe tiene un pedazo de Moshe Rabbeinu dentro suyo. Como dice que en cada generación los sabios son el Moshe Rabbeinu de la generación. Entonces el Rebe que tiene un pedazo de Moshe Rabbeinu dentro suyo ayuna, porque es como un ayuno tiene que ver con él. También el Rebe, en general, en los últimos años, iba muchas veces en la semana a la tumba de su suegro, el Rebe anterior, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson. Y estaba ahí leyendo cartas de gente que le mandaba cartas al Rebe. El Rebe leía las cartas en la tumba de su suegro y hacía tefilá a Hashem por todos los pedidos que las personas hacían, y el Rebe le hacía tefilá a Hashem en la tumba del Rebe anterior de su suegro. Y a veces tardaba mucho ahí, mucho. Este cuento no se puede contar a todo el mundo, pero entonces a veces el Rebe hacía minjá cuando volvía de la tumba del suegro, y a veces volvía muy tarde, y a veces ya era de noche. Pero cuando el Rebe vuelve se hace minjá. El Rebe está por encima del tiempo y del espacio. A veces se hizo minjá a eso de las 11 de la noche, tal vez, quién sabe. Pero si haces con el minyan del Rebe, estás por encima del tiempo y del espacio. Entonces hay gente que esperaba. Entonces hay un rabino acá en Israel, que se llama, todo esto no se puede contar y solo se lo estoy contando, acuérdense. Hay un rabino en Israel, se llama Rabbi Abraham Arashoili, que vive me parece que en Kiryat Malachi, no estoy seguro, Kiryat Malachi. Me parece, él es uno de los que escribió la nueva versión del Shulchan Aruch HaRab, de la Bishop Muhammad de David, la versión con notas abajo. La nueva versión que hay hoy en día es impresionante, las notas que tiene, cómo está trabajado, pero bueno, él es uno de los que se encargó, es un lado que sabe muchísimo de Alajá, escribió muchos libros de Alajá, es un tipo que sabe mucho de Alajá, y él le escuché una clase de él que él contaba que una vez estaba en 770, estaban esperando al rey para hacer minjá. Y bueno, cuando el rey llega tarde, aunque ya es tarde, se hace minjá con el rey. Pero una vez que pasó, que el rey volvió y fue a hacer minjá solo. Se quedaron todos como, ¿y ahora qué hacemos? Nos perdimos todo, perdimos el pan y la torta. ¿Sí? Ni siquiera no hicimos un horario, y dijo, desde ese momento dejé de hacer minjá con el rey. Empecé a hacer minjá solo porque ya me complicaba mucho las cosas. Bueno, volvamos al cuento de antes. Cuentan que el rey... Sí. ¿Cómo puede ser que el rey hacía eso? No tengo la menor idea. Sí, ¿Quién se considera rebe? ¿En qué es rey? No entiendo la pregunta. ¿En qué es rey? No, o sea, no es de Lubavitch. Si me das una membresía a Javier.com, yo te hago rey. ¿Está bien? No, en serio. ¿Qué dices? Por ejemplo, en cualquier rama seca, ¿cómo se puede llegar a ser rebe? O, No hay una manera específica de llegar a ser rey. Yo pienso. Supongo que o sos o no sos. la persona le llaman rebe y ya son rebe. No sé si entrar en el tema ahora. Otro momento, ¿está bien? Me vas a perdonar. ¿Cómo funciona el sistema del rebeísmo? Lo voy a dejar para otro momento. Bueno, volvamos atrás. Entonces cuenta, una vez, el año que la esposa del rebe falleció, el rebe fue Hazán. Y los Hasidim cuentan, lo pueden ver en video en realidad, pero los Hasidim cuentan que vieron que el rebe tenía una diferencia muy grande de los Hasidim. ¿Cuál es la diferencia? Los Hasidim, o sea, todos nosotros en general, la tefilá hasta la midá nos cuesta mucho, y nos tarda, y es lenta. Pero después de la midá, ¡tras! En 2 segundos ya terminó la tefilá, nos vemos tefilín corriendo al desayuno. O despertándose, pero no vamos a hablar de eso. Con el rebe vieron que era totalmente al revés. El principio de la tefilá hasta la midá en 1 segundo. Desde la midá hasta el final de la tefilá tardaba un montón. Era como que era lento, le costaba. Y
que explicaban cuál es la diferencia. Porque un Hasid es una persona normal, que está en este mundo físico. Entonces, subir a los planos superiores, espirituales, hasta la vida, le toma tiempo, le cuesta subir. Pero bajar de vuelta al mundo físico es una pavada. Bajar es fácil, todos podemos bajar en un segundo y volvemos al mundo físico. Pero un Rebbe es al revés. Un Rebbe en un segundo puede subir a los mundos superiores, pero bajar de vuelta a los mundos físicos, eso es lo que le cuesta. Por eso tardaba tanto después de la vida. Un bortrinto, un cuento lindo. Bueno, ya leímos este pasuk 12 y ahora vamos a leer el pasuk Yud Gimel. Yosef Haim, por favor, leemos el pasuk Yud Gimel, pasuk 13. והנה השם ניצב עליו Bayomar. ויאמר אני השם אלוהי אברהם אביך אלוהי יצחק הארץ אשר אתה שופט עליך אתננם ולזרעך. Muy bien, dice el pasuk Yud Gimel, pasuk 13, que en ese momento Jacob tuvo una visión en el sueño este profético que tuvo de los ángeles. ¿Y cuál es la visión? Dice así: Veiné Hashem nitzav alav, y aquí que Hashem está parado sobre él, o sobre ella. Bayomar, y dijo: Ani Hashem Elokei Abraham abija, yo soy Hashem, el Dios de Abraham, tu padre, Elokei Yitzhak, y el Dios de Yitzhak. Haaretz asher ata yoshev alea, la tierra sobre la cual estás sentado, o acostado, o reposando, leja etnena, a ti te la daré, ulzareja, y a tu descendencia. Entonces, como se pueden dar cuenta, yo leí el pasuk de manera que se puede entender de dos formas. En el sueño, Jacob ve una escalera y los ángeles suben y bajan. Dice el pasuk Yud Gimel: Veiné Hashem nitzav alav. Y aquí que Hashem está sobre alav. Alav, ¿qué significa? Sobre ella, o puede leerse sobre él. O sea, que ¿sobre dónde está Hashem? Hashem está sobre algo. ¿Sobre qué? ¿Sobre Jacob? O sobre la escalera. Muy bien. El Midrash da dos opciones. Una dice que Hashem está sobre la escalera, o sea que Jacob ve la escalera, y arriba, en la punta de la escalera, está Hashem está ahí arriba. Otra explicación es que no, que Hashem está sobre Jacob. Alab significa sobre Jacob, no sobre la escalera. ¿Qué significa que Hashem está sobre la escalera? Perdón, que Hashem está sobre Jacob. Que Hashem está sobre la escalera podemos entender más o menos. Lo que significa así como que Hashem está ahí arriba y que uno en la mirada llega a conectarse con Hashem. Pero ¿qué significa que Hashem está sobre Jacob? Entonces se explica así el rey de Lubavitch en una sijá sobre el capítulo 41 del Tanya, que trae estas palabras. Es una sijá muy linda. Él dice así, él trae un midrash que hay sobre este pasuk. El midrash dice que hay una diferencia entre los dioses de los pueblos, de los Reshaim, y el dios de los tzadikim. ¿Cuál es la diferencia? Dice, el dios de los tzadikim está sobre los tzadikim. Pero el dios de los Reshaim están sobre su dios. ¿Qué significa? Así como Paró, como el faraón. El faraón, él iba al río Nilo. El río Nilo era su dios. Es de donde ellos se mantenían. Los adoraban el río Nilo. Dice el pasuk, Veiné Paró Omed al Hayor. Y aquí que Paró, el faraón estaba parado sobre el río. Entonces dice, no sabe lo que acabo de decir. Paró está sentado, está parado sobre su dios. Pero los tzadikim, Hashem está parado sobre Jacob. En resumen, los Reshaim se paran sobre su Dios. Los tzadikim, Hashem se para sobre ellos. ¿Qué significa esto? Explica así el Rebbe. ¿Qué significa que se para sobre? Significa que depende del que está abajo. ¿Cierto? Si yo me pongo algo arriba mío, entonces, si yo me muevo, si yo me sostengo, hago las cosas bien, el que está arriba mío no se cae. Pero si yo me salgo, se cae. Entonces, sobre los dioses de los pueblos, o sea, del faraón, las personas necesitan de sus dioses, o sea, se paran sobre sus dioses. Tienen que alabar a sus dioses, servir a sus dioses para poder ellos sobrevivir, para poder mantenerse. O sea, que las personas, los Reshaim, se paran sobre sus dioses, significa que dependen de sus dioses. Si sus dioses no los ayudan, ellos caen. Con los tzadikim, con el pueblo de Israel es al revés, dice el Midrash. Hashem depende de los tzadikim.
Hashem depende de los tzadikim. Hashem se para sobre el tzadik, y si el tzadik no hace su trabajo, Hashem cae. Por supuesto, no es literal, no es que Hashem cae. Lo que estoy diciendo es que Hashem depende de nuestras acciones. En el sentido de que una cosa muy importante es entender esto, como dijo el político Moshe Feiglin. Dijo, en la época del Itnat-Kut, de Gush Katif, cuando nos echaron de Gush Katif, nosotros creíamos que Hashem trabaja para nosotros, que nos equivocamos. Tenemos que entender que nosotros trabajamos para Hashem. Nosotros trabajamos para Hashem. Eso es lo que la Torá nos dice a nosotros. La Torá, una de las cosas básicas en el judaísmo es el libre albedrío. Entender que las cosas dependen de la persona. Hashem le da a la persona la posibilidad de decidir su destino. Hashem le da a la persona la decisión qué es lo que él va a hacer. Nosotros no podemos estar todo el tiempo pensando en cómo Hashem nos va a salvar, sino que nosotros debemos estar pensando en cómo nosotros vamos a llevar a cabo el plan de Hashem. Hashem, como si fuera, depende de nosotros. Él nos da a nosotros la decisión de qué va a pasar con la historia. Él nos entrega a nosotros. Por supuesto, puede hacer lo que quiera, pero Él nos entrega a nosotros las llaves de lo que va a pasar. Nosotros debemos saber que nosotros tenemos las llaves del futuro, de decidir qué es lo que va a pasar. ¿No quieres decir? O sea, que lo que sustenta a Hashem es... Las acciones de los tzadikim. O sea, que si Hashem se revela en el mundo, ¿qué es sustentar? Significa que Hashem se revele en el mundo depende de nuestras acciones. Si nosotros no hacemos nada, Hashem no va a revelarse en el mundo. Si nosotros hacemos mitzvot, hacemos Torah, hacemos lo que tenemos que hacer, Hashem se va a revelar en el mundo, se va a sostener en el mundo, va a estar acá. Pero depende exactamente más de lo que nosotros hagamos. Cuando Moshe, cuando hacen el Ketagel en los Bene Israel, cuando hacemos el Ketagel, Rápido. Moshe da tres razones por las cuales no debe destruir al pueblo de Israel. Una, porque no haya sido en vano que lo haya sacado de Israel. Y dos, que no vaya a pensar las demás naciones que Hashem es malo. Y la tres... Entonces quedemos ahí. Okay, sí. Y la tercera es que nosotros somos el testimonio de Hashem en el mundo. Sí. El que mantenga vida. Sí, es exactamente así. Nosotros somos el testimonio de Hashem en el mundo. Y si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, entonces Hashem, no hay testimonio de Hashem en el mundo. ¿Sí? Hashem como si fuera depende del pueblo de Israel, como si fuera. Hay un midrash que dice que Hashem no puede destruir al pueblo de Israel. Él dice, voy a tirarles todas mis flechas y mis flechas se van a acabar y ellos no se van a acabar. Los voy a mandar al Gehenom, el Gehenom se va a apagar y ellos no van a desaparecer. O sea, como que Hashem depende del pueblo de Israel, como si fuera. Todo esto como si fuera. ¿Sí? Obvio que Hashem es infinito y sí, hace todo lo que quiere. Ahora, hay dos cosas que hay que recordar acá. Una es que en Sotá, en el Talmud, en Sotá, me parece que también en Sanedrín, no me acuerdo, pero en Sotá seguro, habla de la época de Mashiach. Ahí habla de todas las cosas malas que van a pasar cuando venga Mashiach, y dice que va a haber hambre y que los líderes de la generación van a ser como perros, etc. Al final de todo dice, Veinanu al Miel y Yaén, Él a la vino se va a llamar, y no tenemos en quién apoyarnos, sino nuestro Padre en el cielo, como la canción de Mordejai ben David, ¿cierto? Entonces, contaríamos por esta. Entonces, dice el bebé de Lubavitch, anterior, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, y también la misma explicación la da la Shlomo Goren, dice así, que la frase al final de no tenemos en quién apoyarnos sino en Hashem, no es algo bueno, es parte de las maldiciones de la época de Mashiach, que la gente, en vez de ocuparse de mejorar las cosas, va a decir, depende todo de Hashem, yo no voy a hacer nada, porque todo depende de Hashem. Es parte de las cosas malas que van a pasar en la época de Mashiach, que la gente en vez de hacer, va a sentarse y esperar que Hashem ayude. O sea, hay que moverse y hacer. Ahora, por esto mismo que estoy diciendo que como si fuera Hashem depende de los tzadikim, que dice el Midrash, hay un cuento interesante. Pero voy a contar otra cosa porque ya es muy tarde. Perdónenme, es muy tarde, disculpen. ¿Qué va a pasar con Jacob? ¿Qué pasará con los ángeles? ¿Cómo puede ser que esta sea la tierra que Hashem le promete a Jacob si está fuera de Israel? Todo esto y mucho más en la próxima clase.